Hola a todos, hoy vamos a resolver algunos problemas de estructuras cristalinas. Vamos a centrarnos en las estructuras cúbicas. En primer lugar, entonces vamos a mirar la estructura cúbica centrada en el cuerpo, o BCC, y vamos a resolver el siguiente problema. Dice, el molibdeno a 20 grados centígrados es cúbico centrado en el cuerpo y tiene un radio atómico de 0,140 nanómetros. Y nos dicen que nos toca calcular el valor para su constante A. Recordemos que la constante A en una estructura cúbica va a ser el valor de la arista. Como todas las aristas son iguales, lo único que tenemos es que hallar los lados del cubo. Para hacer esto, entonces vamos a ayudarnos del triángulo que se genera si vamos de este vértice a este vértice superior y pasamos por esta diagonal hasta el vértice que tenemos acá al frente. Como pueden observar, acá se forma un triángulo rectángulo. Si lo proyectamos acá y lo dibujamos, entonces vamos a tener que este lado va a ser igual a A, o sea, es decir, es un lado del cubo. El, eh, el valor de este lado lo desconocemos, lo llamamos X, y el valor de la hipotenusa la podemos relacionar teniendo en cuenta cuántos radios atómicos hay en una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, para ello, pues nos vamos a ayudar de esta imagen. Entonces, como pueden observar, el triángulo pasa por este segmento de átomo. Entonces, aquí tendríamos un radio. Al atravesar el átomo que está en el centro, entonces acá tenemos dos radios, es decir, vamos tres radios. Y cuando atravesamos este de acá, tendremos cuatro radios. Entonces, es lo que tenemos acá, 4R. Ahora, como necesitamos hallar el valor de X para ponerlo en términos de A o de R, lo que vamos a hacer es ayudarnos del triángulo, de un triángulo que surge acá abajo. Entonces, este triángulo va a ser aquel que se forma de acá a acá y de este vértice a este vértice y cerrando acá. Como pueden observar, este triángulo pues tendría un lado que vale A y otro lado que vale A. Si planteamos el teorema de Pitágoras, entonces nos quedaría que x al cuadrado, que es el lado que se forma acá, la hipotenusa, va a ser igual a al cuadrado más a al cuadrado. Si hacemos las operaciones aritméticas correspondientes, vamos a obtener que el valor de x es la raíz cuadrada de 2 por a. Ahora vamos a plantear el teorema de Pitágoras, pero para el triángulo que aparece acá. Para este triángulo entonces tenemos que la hipotenusa, es decir, 4r al cuadrado, va a ser igual a la suma de los lados. Entonces el lado sería a al cuadrado más x al cuadrado. Para poder operar estos términos, entonces la idea es poner x en términos de a. Para esto nos ayudamos del resultado que obtuvimos anteriormente, donde sabemos que x es igual a raíz cuadrada de 2 por a. Lo reemplazamos en la expresión y nos queda a al cuadrado más la raíz cuadrada de 2 por a y todo esto elevado al cuadrado. Haciendo pues el álgebra correspondiente, entonces tenemos que este lado nos queda 4 por 4, 16, r cuadrado igual a al cuadrado, la raíz cuadrada elevada al cuadrado pues nos queda 2, y a como está fuera la raíz la elevamos al cuadrado y nos queda a cuadrado. Es decir, que 16r cuadrado es igual a 3 veces la constante a al cuadrado. Como tenemos el valor del radio que es 0,140 y lo que necesitamos despejar es el valor de la constante a, de aquí lo podemos hacer. Despejando, entonces tenemos que a es igual a 4r sobre raíz de 3. Y si pues ya despejamos a, es posible, conociendo el valor de r, hallar el valor de la constante de red para el molibdeno a 20 grados centígrados. Haciendo la operación de 4 por 0,140 sobre raíz de 3, obtenemos un valor de 0,3233 nanómetros. Ahora vamos a ver otro ejemplo de estructura cúbica centrada en el cuerpo. Entonces en este nos dicen la constante de red para el tántalo a 20 grados centígrados con estructura cúbica centrada en el cuerpo es 0,33026 nanómetros y su densidad es de 16,6 gramos sobre centímetro cúbico. Nos dice que debemos calcular un valor para la masa atómica. Entonces, en este caso no es necesario recurrir al desarrollo que hicimos anteriormente,
sino lo que debemos tener en cuenta es que la densidad pues se define como la masa sobre el volumen. El volumen en una estructura cúbica, como podemos observar, pues el volumen de un cubo viene determinado por la multiplicación de tres de sus lados, que al ser iguales entonces es la constante de red A al cubo. Si reemplazamos este valor por el que nos dan en el ejercicio, que es 0,33026, y lo elevamos al cubo, vamos a obtener un volumen de 3,60 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos sobre celda. Es necesario convertirlo a centímetros cúbicos porque la densidad la tenemos en estas unidades. Ahora, recordando que la masa es igual a la densidad por el volumen, podemos obtener el valor de la masa que hay en una celda, que es 5,98 por 10 a la menos 22. Este valor lo obtenemos multiplicando la densidad, que es 16,6 gramos sobre centímetro cúbico, por el volumen que obtuvimos anteriormente, que es 3,60 por 10 a la menos 23. Con esta masa, entonces ya solamente nos resta hallar la masa atómica. Entonces sabemos que en una celda cúbica centrada en el cuerpo vamos a tener un total de dos átomos. Uno, que es el que está simbolizado acá en azul, y el otro va a estar constituido por la suma de las fracciones de átomo que se pueden ver acá en rojo. Cada fracción equivale a un octavo y pues es evidente que en el cubo hay 8 octavos. Tenemos dos acá, dos en esta otra esquina, dos en la esquina inferior y otros dos en la esquina de este lado. Entonces vamos a utilizar esa conversión para saber cuánto es la masa molar. Como ya sabemos que por cada celda tenemos 5,98 por 10 a la menos 22 gramos y sabemos que por celda hay dos átomos, aquí ya podríamos obtener la masa atómica. Sin embargo, es más cómodo hablar de la masa molar, por lo cual vamos a utilizar el número de Avogadro para saber cuál es la masa molar del compuesto que nos están dando. Entonces, hacemos la multiplicación de 5,98 por 10 a la menos 22 por 6,022 por 10 a la 23 y esto dividido entre 2 nos da una masa molar de 180,05 gramos sobre mol. Ahora vamos a mirar un ejercicio de la estructura cúbica centrada en las caras. Entonces nos dicen, el platino tiene una estructura cúbica centrada en las caras y tiene una constante de red de 0,39239 nanómetros. Nos piden en este caso calcular el valor del radio atómico. En este caso, entonces lo que vamos a hacer es construir un triángulo imaginario en el cual el lado va a ser este lado y el otro lado del triángulo, es decir, este cateto, va a ser el lado de acá. Como estamos hablando de un cubo, pues ambos lados van a ser iguales. Y la hipotenusa viene dada por la unión de estos dos vértices. Y en este caso lo vamos a nombrar H. Otra vez recurriendo al teorema de Pitágoras, entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la constante de red A al cuadrado más la constante de red A al cuadrado porque tenemos dos lados iguales. Si sumamos estos dos términos, entonces nos da que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 2 por A. Ahora vamos a mirar que la hipotenusa va a ser igual en términos del radio a 4 radios. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un radio representado por esta fracción de esfera roja. Cuando atravesamos la circunferencia, acá tenemos dos radios, entonces vamos uno acá y dos en la circunferencia azul, entonces vamos 3 radios y otro radio que viene dado por la fracción que tenemos acá abajo. Entonces tenemos que esa hipotenusa a su vez es igual a 4 radios. Como necesitamos poner el radio en términos de A, que es lo que conocemos, la variable conocida, entonces despejamos de acá R. R va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por A sobre 4. Si desarrollamos acá teniendo conocido el valor de A, que es 0,39239 nanómetros, obtenemos un valor para el radio del platino de 0,387 nanómetros. Ahora vamos a hacer un ejercicio general de la estructura cúbica centrada en las caras, donde nos piden calcular el factor de empaquetamiento. Entonces, el factor de empaquetamiento se define como el volumen ocupado por los átomos sobre el volumen total de la celda unidad. El volumen ocupado por los átomos también lo podemos escribir como el número de átomos por el volumen de una esfera.
¿Por qué? Porque estamos asumiendo que estamos trabajando con el modelo de esferas rígidas. Si observamos la imagen, nos podemos dar cuenta que por cada celda unidad vamos a tener un total de 4 átomos. Vamos a tener una mitad en cada cara del cubo. Como el cubo tiene 6 caras, entonces tendríamos 3 átomos que vienen representados por los colores azules. Adicionalmente, recordemos que cada esquina equivale a un octavo de átomo y que tenemos 8 esquinas en el cubo. Por tanto, en las esquinas nos conforman un átomo adicional, es decir, que tenemos 4 átomos por cada celda. El volumen de la esfera viene dado por 4πr al cubo sobre 3 y ahora pues la idea es mirar cómo podemos poner el valor de la constante A en términos del radio. Para esto podemos recordar del ejercicio anterior que R es igual a la raíz de 2 por A sobre 4. De aquí podemos despejar A y sustituir en la expresión anterior. Entonces nos queda que A al cubo va a ser igual a 4R sobre raíz de 2 al cubo. Si desarrollamos la álgebra que viene implícita en esta expresión, entonces tendremos que nos queda 16pi sobre 3 por R al cubo sobre 64 sobre raíz de 2 al cubo por R al cubo. Observemos que R no es conocido, pero lo podemos cancelar, de donde el factor de empaquetamiento viene siendo igual a 16pi sobre 3 sobre 64 raíz cuadrada de 2 al cubo. Si resolvemos esta operación, obtendremos un factor de empaquetamiento de 0,74. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.